para los que llegaron recién, va a ser la última vez que lo voy a repetir. Este Classroom lo voy a utilizar siempre, así que van a tener que aprender a utilizarlo. ¿Ya? Oh, perdón, no, sí, no. Ya, ahí les dejé el link del Classroom, igual se los envié por mail, ustedes van a tener que entrar sí o sí y registrarse. ¿Ya? Hasta el día de ahora está Cristóbal Álvarez, Javier Álvarez, Leonmar Chacón, Dante, Isidora, Connie González, Joaquín González, Nicolás Buentén, sí, es por eso, entonces, Maximiliano. Joaquín Pino, Luciana Martínez, Diego Salamanca. Los demás tienen que registrarse sí o sí, tienen que entrar sí o sí, si no van a perder todas las actividades. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá está el tablón donde ustedes pueden dejar las dudas. ¿Ya? Y aquí esto es lo importante, el trabajo en clases. ¿Ya? Aquí van a estar las actividades. ¿Ya? Acá van a estar las clases, los PPT de las clases. Esperen un poquito. Y aquí van a estar las recompensas, las décimas que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, acá yo puse el texto de estudio. Si ustedes, por alguna razón, no tienen el libro, pueden ver acá y sacar el texto de estudio. ¿Ya? Vamos de nuevo. Si quieren ver las actividades, no es el mismo de lenguaje. Este es yo le mandé ayer un mail de historia. ¿Ya? Clases, pueden acá sacar cualquier power de las clases que hemos visto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está el de la primera clase, ¿ya? El de la segunda clase, el de la revolución científica de tercera clase, ¿ya? Claro, yo mandé el de mi asignatura, ustedes lo van a ver después, ¿sí? ¿Ya? Por asignatura, ¿ya? Ustedes se meten al de historia, que es el mío, cuando quieran ver historia. Y actividades, ¿ya? Yo las actividades están acá. Como nosotros hemos trabajado con esta página de internet, ustedes solo tienen que pinchar la actividad. Y si ustedes ya hicieron esa actividad, ¿ya? Por ejemplo, la sopa de letras ya la hicieron, ustedes ponen ver la actividad, ¿ya? Perdón, esta ya la tenía, yo la entregué ya, y ponen entregar, en este caso volver a entregar, ¿ya? Si ya hicieron la actividad, por ejemplo acá la hizo la Javiera, ponen marcar como completada, ¿ya? La Javiera yo sé que hizo la actividad, entonces la Javiera tendría que marcar la actividad como completada, ¿ya? El otro que hizo la tarea fue el Santiago, ¿ya? Entonces el Santiago, por ejemplo, acá en la sopa de letra final, entra, pone ver clase, perdón, ya, hagamos que otro que se hagamos que la reforma, que la revolución científica, que hagamos que Santiago sí la hizo, porque se va a meter y se ve y dice, oh, yo ya hice esta tarea, que fue una sopa de letras de la revolución científica, ya hizo esa tarea, él solo pone, ya la hizo. Ya. Y yo, después, como profesor, yo puedo ver sus notas, ¿ya? Y si lo hicieron o no. Si alguien me miente poniendo que hizo una actividad y no, yo le pongo el 1, porque yo puedo ver si hizo la actividad también, ¿ya? Le pongo el 1 directamente. Y si la hizo, le pongo el 7. Por ejemplo, yo hice esta actividad, me pongo el 7, ¿ya? Y ahí va a quedar registrado, ¿ya? Eso tendrían que hacer. Eso hasta ahora. Lo otro, acá yo les puse quienes tenían décimas, los que hicieron las actividades, ¿ya? Entonces acá están los que tuvieron las 10 décimas, que serían Javier Álvarez, Patricio Gutiérrez, Luciano Martínez y Santiago Borno. Son los que obtuvieron la puntuación. ¿Ya? ¿Dudas sobre esto para empezar la clase? Vamos a ver hoy día transformaciones económicas en la moderna, el mercantilismo. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a centrar hoy día. Nosotros nos hemos centrado ya en los cambios tanto políticos como sociales, ya que hemos visto desde la Edad Media a la Edad Moderna.
¿ya? Tanto políticos como el absolutismo, ¿ya? Cambios del poder, cambios sociales como el cambio de mentalidad, cambios de alguna forma también de pensamiento como donde venía el teocentrismo al antropocentrismo, ¿ya? Vimos también cambio en el arte, y ahora vamos a ver cambios económicos, ¿ya? Y vamos a centrarnos principalmente en el mercantilismo y cómo el mercantilismo afectó a las exploraciones y al descubrimiento de nuevos mundos, ¿ya? Así que vamos a empezar un poquito a ver esto, ¿ya? Primero que todo, ¿qué es el mercantilismo? ¿Ya? El mercantilismo va a ser un sistema económico en el cual los metales preciosos, como el oro y la plata, constituyen la riqueza esencial de los estados, ¿ya? Es decir, la riqueza de los países se vale en quién tiene más oro y plata. En la Edad Media, la riqueza de alguien valía en que tenía más tierras o que tenía más control de tierras, en los feudos, ¿ya? Pero ahora, como ya volvieron de alguna forma los reyes a tener el poder, los estados más poderosos, o los países más poderosos, o el rey con más poder, es el que tiene más oro y plata, o más metales preciosos. Eso se constituye en mercantilismo, ¿ya? Es decir, el que tiene más oro y plata va a ser el que tiene más riquezas, ¿ya? Entonces, en eso se va a basar este sistema económico, en conseguir más oro y plata. Es decir, vender más cosas para ganar más oro, intentar comprar menos cosas para intentar gastar menos oro, ¿ya? Intentar vender cosas más a otros países, intentar comprar menos cosas a otros países, ¿ya? Para darle menos oro a otros países y para quedarse con más oro ellos, ¿ya? Entonces, el mercantilismo le sirvió mucho a los reyes, de alguna forma, para reforzar su poder, ¿ya? Y de alguna forma acumular metales preciosos, ¿ya? Entonces, ¿qué siempre buscaban? Tener esto, un balance comercial favorable. Es decir, tener más oro, ¿ya? O tener más ganancias que gastar más. Es decir, yo gano más que de lo que voy a gastar a futuro, ¿ya? Si yo tengo que comprar más comida, intento producir la comida dentro de mi país, para así no gastar tanto oro, ¿ya? E intento vender lo más posible para que otros países me entreguen oro, ¿ya? Entonces, ¿qué va a intentar hacer? Para ganar más oro, barreras aduaneras, ¿ya? Es decir, que si otros países entran a vender, tienen que pagar algún impuesto, estímulo en la expansión marítima, ¿ya? A buscar nuevos mercados, incentivo a la manufactura del Estado, es decir, a construir cosas, ¿ya? Y el Estado regulador del mercado, ¿ya? Es decir, a controlar lo que se produce. De alguna forma, ¿qué busca el rey? Controlar todo, ¿ya? Y ganar más riquezas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Los estados absolutistas, es decir, los reyes, de alguna forma, basaron su poder en el mercantilismo. Entonces, quisieron de alguna forma ganar más oro y más plata, más metales preciosos, y así acentuar su poder, basar su poder en el oro y la plata, ¿ya? Entonces van a estimular de alguna forma el crecimiento del comercio internacional, ¿ya? Es decir, crear nuevas rutas comerciales, ¿ya? Para ganar más dinero, para traer cosas de otros países y de alguna forma mandarlo a otros países o traer oro de otros países, ¿ya? Como vamos a ver el caso de América, ¿ya? De alguna forma van a estimular el comercio y van a de alguna forma intentar traer ganancias de otras naciones, como lo vamos a ver más adelante en América, después en África, ¿ya? Donde muchos países europeos van a ir a esos continentes a sacar riquezas y llevárselos a sus continentes, ¿ya? Aquí vamos a recordar un poquito lo que era el absolutismo, aquí después igual lo pueden ver en el Power, ¿ya? Que el absolutismo era cuando el rey tenía todo el poder, el control absoluto, ¿ya? De todo, por eso se llama absolutismo, de un poder absoluto que tiene el rey, ¿ya? A ver, ¿y cómo se da esto? ¿Ya? Tenemos que ir también dando cuenta en el pasado, cómo ya viene este cambio dándose desde la Edad Media, ¿ya? Principalmente en el siglo XII y XIII, ¿ya? Y viendo el mismo cambio de siempre, el auge de la vida urbana y el comercio, ¿ya?
y el fin de esta idea de los feudos, cuando ya empieza a surgir el comercio ya desde otros sectores como hacia Asia, donde van a Europa a conseguir desde Europa nuevos productos, ¿ya? Entonces, el auge del comercio, de alguna forma, va a dar inicio a esta revolución del comercio, podríamos decir, a este mercantilismo, ¿ya? Ya a este fin del feudalismo y a un estado más centralizado. ¿Se acuerdan ya de este inicio de las ciudades? ¿Ya? Acá van a ganar importancia lo que serían las ciudades italianas, ¿ya? Porque las ciudades italianas van a de alguna forma monopolizar todo lo que es la actividad comercial. Y aquí van a ser lo que es la burguesía. La burguesía va a ser la nueva clase social que van a ser gracias al comercio, van a ser las personas que se van a hacer ricas gracias al comercio, ¿ya? En un principio van a ser los comerciantes, que van a, de alguna forma van a ir aumentando sus riquezas, ¿ya? Y a la burguesía se le van a decir a las personas que son comerciantes y de alguna forma van a ir siendo la nueva clase social que va a obtener el gran poder económico, ¿ya? Y aquí yo les voy a mostrar algo. Vamos a ver. Un poquito. ¿Ya? Entonces les tengo aquí el mapito igual de todas formas. Vamos a ver que Italia se transforma de alguna forma como un lugar central donde van a llegar todas las rutas comerciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría del comercio, de las rutas comerciales venían desde Asia, ya desde China, desde India, ¿ya? Y todas las rutas comerciales tenían que venir, aunque aquí está Asia, voy a ver si puedo agrandar un poquito ¿ya? Todas las rutas venían desde acá, desde Asia, tenían que pasar por la gran pasada por acá, y tenían que pasar por acá, por Constantinopla, ¿ya? La ex capital del Imperio Romano, ¿ya? Y de Constantinopla se pasaban al mar Mediterráneo, ¿ya? Y acuérdense que el mar Mediterráneo es muy importante para lo que es toda Europa. Y desde acá llegaban a las ciudades italianas, y desde las ciudades italianas se iban para todas las partes de Europa, ¿ya? Por ejemplo, acá llegan a Nápoles, ¿ya? Después de todo este viaje que hacen, llegan a Nápoles, y de Nápoles van a otras ciudades, ¿ya? Pasan por Roma, entonces aquí Italia gana mucha importancia. Entonces acá van a estar los burgueses de alguna forma ganando mucho dinero porque iban a estar las principales ciudades, de hecho acá de la Edad Moderna, ¿ya? Aquí vamos a ver dónde está naciendo el Renacimiento, porque aquí llega todo lo que es el comercio, aquí están las principales ciudades, y principalmente por la gracia del comercio, ¿ya? Porque pasan las rutas comerciales por acá, pasan por Constantinopla, o Bizancio, como quieran llamarlo, y después llegan a Italia, a la ciudad italiana, y van de alguna forma dando el comercio por Europa, ¿ya? Esa va a ser la importancia de las ciudades italianas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La implementación del mercantilismo, de alguna forma, va a favorecer la expansión de todo lo que es el comercio internacional después, entre los siglos XV y XVI, ¿ya? Si ven acá, ya empezamos con lo que serían rutas comerciales bastante largas, principalmente trayendo productos desde otros continentes, ¿ya? Productos como la seda, ¿ya? El algodón que van a empezar a traer, ¿ya? Y llegan principalmente a Italia. Después, estos van a traer productos desde otros continentes y se van a empezar a buscar nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Un acontecimiento que es muy importante, ¿ya? Que va a ser la ocupación de Constantinopla por los turcos otomanos, ¿ya? Constantinopla, que es esta zona, va a ser ocupada por el pueblo turco, ¿ya? Pueblo turco que va a ser de religión islámica, ¿ya? Y no se va a llevar muy bien con los cristianos que muchas veces tenían que pasar por Constantinopla. Al ser tomada Constantinopla por los turcos otomanos, ¿ya? La gran mayoría de Europa va a haber truncada la posibilidad de pasar por Constantinopla en sus rutas comerciales, ¿ya? Es decir, si ¿se acuerdan? La gran mayoría
de los comerciantes europeos pasaba por acá, y después se iba por el mar Mediterráneo, y se iba a Nápoles, y de ahí se repartía por toda Europa, ¿ya? No hay, muchas veces no iban por acá porque hacía mucho frío, ¿ya? Y aquí había muchas dificultades geográficas, ¿ya? Al verse dificultad Constantinopla, van a tener que buscar otras rutas comerciales para llegar a lo que es Oriente, ¿ya? Porque no pueden pasar por acá, ¿ya? De hecho, no pueden pasar por ninguna zona de acá, ¿ya? Entonces van a tener que buscar nuevas rutas comerciales. Estas zonas son muy complicadas para pasar porque son el clima muy extremo, ¿ya? La mejor zona que tenían era pasar por Constantinopla, ¿ya? Y no pueden pasar por Constantinopla porque los turcos no los dejan pasar o les cobran demasiados impuestos. Entonces, ¿qué van a tener que hacer todos los europeos? Van a tener que buscar nuevas rutas comerciales para traer productos de las otras regiones, ¿ya? Porque por Constantinopla no pueden pasar, ¿ya? Es como si ustedes tuvieran un negocio a 2 cuadras, ahí tienen que pasar por 2 calles, ¿ya? Y ponen una calle en construcción. ¿Qué van a tener que hacer ustedes para ir a ese negocio? Buscar otra calle para ir a ese negocio. Lo mismo van a tener que hacer los europeos, ¿ya? Y aquí viene el problema que tenían los europeos, ¿ya? Los europeos no les gustaba mucho navegar, ¿ya? ¿Por qué no les gustaba mucho navegar? Porque ellos, durante la Edad Media, se pensó muchas veces que la Tierra era plana, ¿ya? Y que si nosotros veíamos el horizonte, podíamos, de alguna forma, caernos hacia un abismo, ¿ya? Entonces, los europeos no les gustaba salir a explorar mucho el mar, siempre les gustaba estar en ver la Tierra, ¿ya? Entonces les daba mucho miedo salir a explorar. Entonces, esto les traía dificultades. Pero ya habíamos visto que habían grandes avances científicos, había aparecido la teoría heliocéntrica, y ya se había dado cuenta que la Tierra, de alguna forma, era más o menos esférica. Entonces ya esto ya le daba un poquito menos de miedo. Entonces, de alguna forma, los estados, principalmente los estados español y portugués, que son los que se encuentran acá, hicieron todo lo posible para descubrir nuevas rutas comerciales que los llevaran a Oriente, ¿ya? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Los estados, los reyes, empezaron a gastar mucha plata en exploradores. A ver el chat. Copérnico no abandonó sus creencias, no. Nadie de estos científicos que mencionamos anteriormente abandonó sus creencias. Algunos tuvieron que retractarse, pero nunca lo abandonaron. Por ejemplo, Galileo Galilei tuvo que retractarse porque si no lo mataban, pero no abandonaron sus creencias, ¿ya? Entonces ya tenemos de alguna forma, tenemos estos avances científicos, ¿ya? Que se habían dado a la Edad Moderna, otros que se habían traído desde China, que habían de alguna forma, permiten de alguna forma nuevas exploraciones, ¿ya? Y aquí van a ver el Estado, los reyes van a estar pagando de alguna forma a, eh, a los exploradores para que vayan a descubrir nuevas rutas comerciales, ¿ya? Entonces los primeros de alguna forma fueron los portugueses, que de alguna forma querían llegar a Oriente, y lo primero que hicieron fue dar una vuelta por África, ¿ya? Entonces Bartolomé Díaz fue uno de los primeros exploradores que intentó dar la vuelta a África. Entonces, ¿qué hizo Bartolomé Díaz? Dio este viaje, partió de Lisboa, llegó al Cabo Verde y llegó hasta acá, al Cabo de Buena Esperanza, ¿ya? Hizo un gran viaje, de alguna forma, para intentar llegar a Oriente. No llegó a Oriente, pero llegó hasta el punto más al sur de África, ¿ya? Fue una gran exploración de Bartolomé Díaz. Después viene Vasco da Gama, ¿ya? Que Vasco da Gama, de alguna forma, continuó un poco la exploración de Bartolomé Díaz, pero llegó hasta lo que es India, ¿ya? Si ven, antes el viaje era desde acá, desde Italia, pasaban por acá, y después se iban a India, ya no podían pasar por acá, porque acá estaba mal. Entonces ahora tenían que hacer un viaje más largo. Entonces acá lo que hizo Vasco da Gama fue llegar acá, y después ir hacia el norte, y llegar finalmente hacia India, ¿ya? Hizo una exploración bastante grande.
¿ya? Después, sí, Cristóbal Colón no lo vamos a nombrar hoy día, pero bien Patricio. Acá el Patricio me dice, el más Colón fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ya, les voy a dar como un spoiler de lo que vamos a ver en la próxima clase. Cristóbal Colón también quería llegar a India, pero Cristóbal Colón no quería hacer este mismo viaje, porque acá existían muchos piratas, aquí podían asaltarlo. Entonces Cristóbal Colón dijo, como la Tierra no es redonda, ya sabemos, yo voy a intentar hacer esto. Partir de Lisboa y llegar a India, directamente así. Eso es lo que quería Cristóbal Colón. También era uno de estos personajes que quería hacer un viaje de exploración. No lo voy a nombrar hoy día, debería haberlo nombrado, pero ¿por qué no lo nombro? Porque en la próxima clase le voy a dar más importancia a lo que fue Cristóbal Colón. ¿Ya? Pero bien, Patricio. Cristóbal Colón sí va a ser uno de los que va a hacer exploraciones. ¿Ya? No que va a hacer más exploraciones, pero sí. ¿Ya? Vasco da Gama va a llegar a India. Aquí va a haber otro que va a ser después de Cristóbal Colón, eso sí. ¿Ya? Que va a ser Pedro Álvarez Cabral, ¿ya? Que también va a ser un portugués que va a ser el que va a llegar primera vez a Brasil, ¿ya? Él va a ser después de Cristóbal Colón, ¿ya? Que va a hacer este viaje, que va a llegar a Brasil, ¿ya? ¿Ya? Después de Cristóbal Colón, eso sí, recordar esto. ¿Ya? Van a ser exploradores, ¿ya? Después de Pedro Álvarez Cabral va a venir otro explorador que va a ser, este va a ser muy importante y lo tenemos que recordar, ¿ya? Que también va a ser después de Cristóbal Colón, que va a ser Hernando de Magallanes, o Fernando de Magallanes, como otras personas pueden de alguna forma, que él, junto a Sebastián Elcano, van a ser, podrían ser los que van a dar la primera vuelta al mundo, ¿ya? La exploración de ellos va a dar la primera vuelta al mundo, ¿ya? Navegando, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer Hernando Magallanes? Va a partir desde aquí lo que es la península ibérica y va a ir hacia el sur. Ya América ya la habían descubierto Colón, ¿ya? Va a llegar, pasar acá por el sur de Chile y por de África, de Argentina, que es lo que se conoce como el Estrecho Magallanes, por Hernando de Magallanes, y va a ir hacia el norte después, ¿ya? Aquí Magallanes va a morir, en Filipinas, ya va a morir. Entonces Magallanes de alguna forma va a liderar la expedición de la vuelta al mundo, pero no la va a terminar porque va a morir. De hecho, él va a partir con 4 barcos y 3 de esos barcos no van a volver, ¿ya? El que va a terminar la expedición va a ser Sebastián Elcano, ¿ya? Que Sebastián Elcano va a ser el que va a dar finalmente la vuelta al mundo, ¿ya? ¿Quién lo mató? Murió en una pelea contra los pueblos originarios que vivían por Filipinas, por acá. Él estuvo en una pelea, porque acá empezaban a comercializar con los pueblos, y la expedición era muy larga, no me acuerdo si eran 4 años, 5 años de expedición, ¿ya? Entonces fue muy larga y necesitaban comercializar, y se metió en una pelea con un pueblo y murió, ¿ya? Continuó la expedición Sebastián Elcano y él fue el primero que de alguna forma dio la vuelta al mundo. Y ahí él demostró que finalmente la Tierra era esférica, ¿ya? Entonces, como conclusión, ¿ya? El mercantilismo de alguna forma apoyó lo que fue la expedición de nuevas tierras, ¿ya? Se necesitó que hubiera más mercado para conseguir más oro y plata, entonces de alguna forma inició a lo que era una economía feudal que si existía en la Edad Media la transformó en una economía del mundo, ¿ya? Entonces de alguna forma transformó esta economía feudal a una economía más transnacional, ¿ya? Que es ya donde los países comercializaban entre ellos, ¿ya? Y finalmente esto afectó mucho que de alguna forma apareciera el comercio entre muchos países, ¿ya? Que los países de alguna forma intentaran ganar más oro que otros países, incentivó el comercio entre otros países, ¿ya? También incentivó que los países produjeran más cosas, ¿ya? Y aquí vamos a ver que después, cuando llega Colón a América, va a impulsar que muchas personas vayan a América, saquen sus recursos naturales para ganar más riquezas, ¿ya? De alguna forma roben sus recursos naturales.
¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Y después vamos a ver cómo fue esto con América. Pero es súper importante que el mercantilismo y toda esta situación económica va a impulsar a los europeos a descubrir nuevas rutas comerciales. ¿Ya? ¿Por qué también tiene que ver esto? ¿Por qué se impulsa a buscar nuevas rutas comerciales? Porque Constantinopla también, que era su ruta comercial, era el camino que ellos pasaban, ahora estaba de alguna forma tomada por los turcos otomanos. ¿Ya? Entonces, esa cosa, esa toma de Constantinopla, esa guerra que sucedió, donde los turcos de alguna forma tomaron esa ciudad y derrumban a lo que era el Imperio Romano de Oriente, acaba con lo que era el comercio con Oriente, y los europeos tienen que buscar nuevas rutas, ¿ya? Pero los europeos no pueden buscar nuevas rutas sin lo que es avances tecnológicos, ¿ya? Entonces, estos avances tecnológicos, en lo que vamos a ver, facilitaron también nuevas rutas, la exploración de nuevas rutas, ¿ya? Y aquí vamos a ver rápidamente algunos avances tecnológicos. Muchos los trajeron desde China, ¿ya? Y algunos los perfeccionaron, ¿ya? Por ejemplo, el astrolabio fue un instrumento de navegación que utilizaron mucho los europeos. Principalmente era de una forma para ubicarse con la posición de los astros. Y se utilizaba, este era el astrolabio, y se utilizaba de alguna forma así. Con el horizonte que nosotros vemos en el mar y las estrellas, y con los grados se utilizaba de alguna forma para ubicarse. Y la utilización de mapas también, ya para saber en qué longitud y latitud se encontraban. También estaba el cuadrante, que prácticamente utilizaba la misma función del astrolabio, ¿ya? Por otro lado están las más conocidas, que era la brújula, ¿ya? Que era un instrumento para orientarse, ¿ya? ¿Cómo funcionaba este instrumento? La brújula siempre apuntaba hacia el norte magnético, ¿ya? Entonces, si la brújula apuntaba, nosotros tenemos la brújula, y la aguja apuntaba hacia atrás, nosotros estamos hacia el sur, ¿ya? Si la aguja apuntaba hacia adelante, significa que nosotros estábamos hacia el norte. Y así apuntaba lo que significaba la brújula, ¿ya? Por otro lado estaban las calaveras, ¿ya? Que fue el gran avance de lo que es y lo que permitió la navegación. Ya fue el gran descubrimiento, la gran invención que permitió la navegación de los europeos, ¿ya? Porque eran barcos bastante rápidos, bastante ligeros y que tenían bastante capacidad, ¿ya? Tenían un timón de popa, es decir, que se podía manejar más fácilmente, y una vela triangular que permitía mejor la utilización del viento, ¿ya? Entonces eran estos barcos nuevos que de alguna forma se habían creado, que se habían descubierto, que permitieron la navegación a ultramar, ¿ya? Que permitieron los viajes de exploración. ¿Ya? Entonces, en base a lo que vimos hoy día, vamos a hacer una actividad, ¿ya? Y aquí voy a necesitar que todos se conecten al link que yo les voy a mandar, ¿ya? Todos tienen que entrar al link que les voy a mandar ahora, ¿ya? Y vamos a hacer una actividad muy rápidamente. Ya. Este link que les voy a mandar ahora, todos tienen que entrar, ¿ya?